Cuando me casé, mis padres descubrieron que había heredado 3 apartamentos de mi abuela. Exigieron que le diera 2 a mi hermano. Cuando me negué, mi papá me dio una bofetada, y me llevaron a los tribunales. Mi nombre es Alex. Tengo 30 años y mis propios padres me llevaron a los tribunales para robarme la herencia de mi abuela. Antes de contarte cómo un solo y aburrido documento destrozó su caso y los dejó sin palabras delante de un juez, déjame saber desde dónde me estás viendo en los comentarios de abajo. Realmente ayuda a saber que no estoy gritando al vacío aquí. Todo ocurrió en el que se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida, mi boda. El aire estaba denso con el aroma a lirios y esperanza. La música del cuarteto de cuerda se elevaba. Mi increíble esposa, Sara, estaba al otro lado de la sala, su risa como una campana, y me sentí ligero por primera vez, después de toda una vida sintiendo que llevaba un peso que no podía nombrar. Me sentí libre. Estaba construyendo una vida a mi manera, con la mujer que amaba. Esa sensación de alegría pura y sin ataduras duró unas 3 horas. Debería haber visto cómo se reunían las nubes de tormenta. El disparo de advertencia llegó unas semanas antes. Mi madre, Ellen, en un torbellino de lo que ella llamaba ayudar, había descendido sobre nuestro pequeño apartamento. Reorganizó nuestros armarios, alfabetizó mi especiero, y, en general, trató nuestra casa como una oficina satélite desorganizada de la suya propia. Yo estaba trabajando 60 horas a la semana, intentando cerrar un gran proyecto, así que simplemente la dejé. Una tarde, llegué a casa y la encontré en el pequeño mostrador de la cocina, clasificando una pila de mi correo. Solo me deshago de la basura por ti, cariño, me había dicho con una sonrisa brillante y falsa. Pero sus ojos se detuvieron en un sobre en particular, el del tasador de impuestos del condado. Era el recibo del impuesto sobre la propiedad de uno de los 3 pequeños apartamentos que mi abuela, Amelia, me había dejado. La vi registrar la dirección, su mente trabajando detrás de la fachada plácida. Hizo una pregunta que en ese momento pareció inocente: «¿Oh, esto es una propiedad de inversión?» «Eres tan inteligente con tu dinero». Murmuré algo evasivo y cambié de tema. No quería mentir, pero tampoco quería abrir esa puerta. Archivé el momento bajo «cosas raras que hace mamá» y seguí adelante. Ese fue mi error crucial. De vuelta en la recepción de la boda, mi padre, Robert, hizo su movimiento. Se acercó por detrás mientras yo hablaba con el tío de Sara, dándome una palmada en el hombro con una fuerza ligeramente excesiva. «Hijo», dijo, su voz un grave murmullo destinado solo para mí, «tu madre y yo necesitamos hablar contigo». El estudio. Ahora. Su sonrisa era algo fina y forzada, que no llegaba a sus ojos. Miré a Sara, quien me lanzó una mirada confusa e interrogante. Intenté darle un asentimiento tranquilizador, pero sentí un frío pavor infiltrándose en mis huesos. Seguí a mis padres por el pasillo hasta el tranquilo estudio, con paneles de roble, que proporcionaba el lugar. La pesada puerta se cerró con un clic, y los sonidos alegres de mi boda se desvanecieron en un sordo zumbido. En ese silencio repentino, sus caras cambiaron. Fue como ver a actores quitarse las máscaras después de una función. El encanto campechano de mi padre se evaporó, reemplazado por una autoridad fría y dura. Mi madre abandonó su orgulloso papel de madre del novio, cruzó los brazos sobre el pecho, su expresión endureciéndose en una de sombría determinación. «Lo sabemos, Alex», dijo mi padre, saltándose cualquier preámbulo. «Sabemos lo de los apartamentos que te dejó tu abuela». Mi madre intervino, su voz cortante. «3 de ellos, para ser precisos. Vimos el recibo de impuestos. Nos los has estado ocultando durante 2 años». La palabra ocultando estaba cargada de acusación. Sentí una oleada de ira defensiva. No los estaba ocultando. Era una herencia privada. La abuela Amelia me los dejó a mí, y solo a mí. «No seas ridículo», se mofó mi padre. «No hay y privado, en una familia, no con activos de ese valor. Esos son recursos familiares, y tienes el deber de compartirlos». «¿Un deber?», pregunté, mi voz subiendo a pesar de mí. «¿Tengo un deber? ¿Dónde estaba ese deber cuando trabajaba en 2 sitios para pagar mi universidad estatal? ¿Dónde estaba ese deber cuando comía fideos ramen para cenar, para poder ahorrar para la entrada de mi propia casa? Esto fue un regalo de mi abuela para mí.
Estás siendo egoísta e irrespetuoso, dijo mi madre, su voz goteando decepción. Tu hermano Brian está luchando por salir adelante. Necesita ayuda. Es justo y correcto que le cedas 2 de los apartamentos. Es lo que haría un buen hermano, un buen hijo. La pura e inmaculada arrogancia de la situación me dejó sin aliento. Estaban allí, el día de mi boda, exigiendo que les entregara el único regalo significativo que había recibido en mi vida, como si fuera su derecho. No, dije. Mi voz era baja, pero tan sólida como el acero. Absolutamente no. Esto es entre mi abuela y yo, y su memoria. Ustedes no forman parte de ello. Vi un destello de algo peligroso en los ojos de mi padre. Su cara, ya enrojecida por la ira, se oscureció. No le hablarás así a tu madre. Antes de que pudiera procesar el cambio en su comportamiento, su brazo salió disparado. No fue un empujón. Fue una bofetada en toda regla, a mano abierta. El sonido que hizo, un chasquido agudo y húmedo, pareció silenciarlo todo, incluso la música apagada del exterior. Mi cabeza se giró bruscamente. Un dolor caliente y punzante estalló en mi mejilla, pero no era nada comparado con la humillación ardiente que me abrasó por completo. En el silencio que siguió, la puerta del estudio, que no se había cerrado del todo, se abrió lentamente. Allí, enmarcando la entrada, estaban mi padrino, Chris, y 2 de las damas de honor de Sara. Sus caras estaban congeladas en idénticas máscaras de alegría festiva que se derritieron en confusión y luego en pura y genuina conmoción. La exposición pública pareció romper el hechizo. Mi padre retiró la mano como si se hubiera quemado. El rostro de mi madre, por una fracción de segundo, mostró un destello de horror por lo que él había hecho, pero fue reemplazado instantáneamente por una furia endurecida y defensiva. La culpa era mía, no de ellos. Mi padre me apuntó con un dedo tembloroso, su voz baja y temblando de rabia. Has cometido un terrible error. Mi madre asestó el golpe final, su voz un susurro venenoso que cortó más profundamente que la bofetada. Recibirás noticias de nuestro abogado. Se dieron la vuelta y salieron furiosos de la habitación, empujando a mis aturdidos amigos sin decir una palabra. Me quedé allí, con la mano en mi mejilla ardiendo, escuchando los sonidos de mi propia boda, pero ahora todo era solo ruido. La alegría había sido envenenada. En ese momento, hice un juramento. ¿Querían guerra? Bien. La iban a tener. Para entender por qué un hombre iría a la guerra con su propia familia por una propiedad, tienes que comprender que nunca se trató de los apartamentos. Se trataba de mi alma. Para entender por qué estaba dispuesto a quemarlo todo en lugar de rendirme, necesitas ver el panorama de mi infancia. No era un hogar, era una pequeña dictadura de propiedad privada, con un consejo de gobierno de 2 personas, mis padres, Robert y Ellen. Toda su filosofía de vida y de crianza se construyó alrededor de una institución central que llamaban el fondo familiar. Suena tan saludable, ¿verdad? Como algo sacado de una pintura de Norman Rockwell. Pero era una trampa. Era el instrumento de su control total y completo. Las reglas eran simples. Todos los ingresos, todos los regalos, todos los golpes de suerte, por pequeños que fueran, pertenecían al fondo. Y la junta directiva del fondo, mis padres, tenía la discreción exclusiva sobre todos los gastos. Era comunismo, pero con un CEO y un CFO que resultaban ser tu padre y tu madre. Tengo tantos recuerdos de esto, toda una biblioteca de pequeñas humillaciones. Cuando tenía 16 años, pasé un verano agotador quitando espigas de maíz, un trabajo brutal y extenuante bajo un sol abrasador. Gané un poco más de $1000. Tenía un sueño, una copia usada de una Stratocaster que había visto en la casa de empeños local. Costaba $200. Quería aprender a tocar la guitarra más que nada. La audiencia se celebró en la sala de estar después de cenar. Hice mi presentación. Les mostré el folleto de la casa de empeños. Les expliqué cómo practicaría todos los días. Mi padre, Robert, apenas levantó la vista de su crucigrama. Una guitarra es una distracción. Tus notas en cálculo podrían ser mejores. Mi madre, Ellen, tenía el libro de contabilidad sobre la mesa del comedor. Era un libro grueso, encuadernado en cuero, que parecía pesar 100 libras. Hizo clic con su bolígrafo.
$200 es un retiro significativo, Alex. Tenemos que pensar en la salud financiera general de la familia. El seguro del coche vence el mes que viene. Pero es mi dinero, discutí, mi voz resquebrajándose de desesperación adolescente. Yo fui el que estuvo en los campos de maíz. Todavía me duele la espalda. Mi padre dejó el bolígrafo con un suspiro de inmensa fatiga, como si yo fuera la carga más pesada que un hombre pudiera soportar. No hay tu dinero, y nuestro dinero, en esta casa, Alex. Ya hemos hablado de esto. Todo va a la olla común, por el bien de toda la familia. Esa es la última palabra. Nunca conseguí la guitarra. Los $1000 que gané fueron absorbidos por el fondo. 3 semanas después, mi hermano menor, Brian, decidió que quería ir a un campamento de verano de una semana para diseñar videojuegos. El costo era de $1200. Recuerdo estar sentado en la cocina mientras mi madre terminaba de hablar por teléfono con el director del campamento. Ya está inscrito, anunció alegremente. ¿No es maravilloso, Robert? Será tan bueno para su desarrollo creativo. No hubo audiencia, ni libro de contabilidad, ni discusión sobre la salud financiera de la familia. Miré a mi padre, con la boca abierta, listo para gritar ante la injusticia de todo aquello. Antes de que pudiera decir una palabra, me miró con ojos fríos y dijo, ni se te ocurra. Tu hermano necesita ánimo. Tú necesitas disciplina. No sois iguales. Ese fue el momento en que entendí. El fondo familiar no se trataba de justicia, era un sistema diseñado para canalizar recursos del hijo responsable al niño de oro. Yo era la abeja obrera, Brian era el príncipe. Se esperaba que yo produjera, se esperaba que él consumiera. Desde ese día, me convertí en un fantasma financiero. Empecé un negocio de corte de césped solo en efectivo. Guardé cada dólar en una caja de zapatos escondida en la parte trasera de mi armario. Esa caja de zapatos fue mi declaración de independencia. Fue mi primera probada de verdadera libertad, y la protegí ferozmente. La única persona en el mundo que vio a través de la fachada fue mi abuela materna, Amelia. Era una dinamita, una mujer que había iniciado su propio pequeño negocio en la década de 1960 y tenía una creencia inquebrantable en la autosuficiencia. Vio el sistema asfixiante que mis padres habían creado, y lo despreciaba. Cuando venía a visitar, me apartaba mientras mi madre estaba ocupada en la cocina. La abuela Amelia me metía un billete de $50 doblado en la palma de la mano. Sus manos estaban arrugadas y finas como papel, pero su agarre era fuerte. Esto es para ti, Alex, susurraba, sus ojos afilados e inteligentes. No se te ocurra dejar que lo pongan en su ridículo libro de contabilidad. Esto es capital inicial. Plántalo en algún lugar donde no puedan encontrarlo, y observa cómo crece. Ella fue quien me enseñó sobre el interés compuesto, en la mesa de su cocina, dibujando gráficos en una servilleta mientras el olor de su pastel de manzana llenaba el aire. Ella me abrió mi primera cuenta de corretaje en mi 18º cumpleaños con un cheque de $200. Un hombre que no puede administrar su propio dinero siempre será administrado por alguien más, me dijo. Un lema que me tomé en serio. Nunca seas administrado, Alex. Naciste para ser un constructor. Su muerte, 2 años antes de mi boda, fue un golpe bajo. Ella era mi ancla, mi aliada. Una semana después del funeral, su abogado me contactó. Me informó que ella había estructurado su testamento de forma muy específica. Su casa, sus ahorros, se dividieron entre mi madre y mi tía. Pero sus 3 pequeñas propiedades de alquiler, los frutos de su propia perspicacia empresarial, me fueron dejados a mí, y solo a mí. Su carta, incluida con los documentos legales, me hizo llorar. Para mi constructor. Decía, tienes el espíritu de un fundador, Alex. El mundo intentará arrebatártelo. No lo permitas. Usa esta base para construir una vida tan fuerte y tan alta que su mezquindad no pueda tocarte. Todo mi amor, abuela Amelia. Sabía con absoluta certeza que si revelaba esta herencia, mis padres la verían como la máxima infusión en el fondo familiar. No la verían como un regalo para mí, sino como un activo largamente esperado para que ellos controlaran. Así que honré los deseos de mi abuela. Lo mantuve en secreto. Me convertí en propietario,
lidiando con inquilinos y grifos que goteaban. Canalicé todos los ingresos de alquiler a una cuenta separada, el fondo Amelia, y no toqué ni un centavo. Mientras tanto, vivía una doble vida. Para el mundo, yo era un analista que luchaba. Conducía un Honda de 10 años. Vivía en un apartamento barato con pintura descascarillada. Mi dieta era una triste rotación de pasta, sopa enlatada y café. Trabajaba mis 9 a 5 como analista, y luego trabajaba noches y fines de semana como camarero en una churrasquería. Era una máquina construida para ahorrar dinero. Mis amigos querían ir de viaje, dije que estaba en quiebra. Querían ir a bares, dije que tenía que trabajar. No podían ver la montaña que estaba escalando. Cada turno extra, cada lujo omitido, era un paso más hacia mi objetivo, la entrada para una casa que fuera completamente mía. Un lugar al que no tuvieran ningún derecho, ninguna voz. Después de 3 años de esa implacable y desgarradora rutina, finalmente lo logré. Firmé los papeles de una pequeña casa de inicio de 2 habitaciones. El día que recibí las llaves, entré en la casa vacía, me senté en el suelo en medio de la sala de estar, y lloré hasta que no me quedaba nada. Lo había construido yo mismo. Conocí a Sara mientras estaba en medio de esta lucha. Era camarera en la churrasquería, pagándose la universidad de posgrado. Era inteligente, divertida, y tenía un detector de tonterías a 1 kilómetro a la redonda. En una de nuestras primeras citas, comiendo pizza barata, toda la historia de mi familia salió de mí, el fondo, el libro de contabilidad, la guitarra, mi herencia secreta. Lo expuse todo, esperando que viera una montaña de equipaje. En cambio, simplemente escuchó. Cuando terminé, se quedó callada por un momento, y luego sonrió. Entonces, lo que estás diciendo es que eres un magnate inmobiliario secreto que se hace pasar por un camarero sin dinero, bromeó. Y luego se puso seria. Alex, no eres mercancía dañada. Eres un superviviente. Deberías estar increíblemente orgulloso del hombre en que te has convertido, no a pesar de tu familia, sino porque te negaste a dejar que te definieran. En ese momento, me enamoré por completo de ella. No vio debilidad, vio fuerza. Casarme con ella se sintió como el acto final y definitivo de autodeterminación. Así que, cuando mis padres se pararon en ese estudio el día de mi boda, exigiendo que les entregara el legado de mi abuela, no fue una petición. Fue una invasión. Eran ellos, con un ariete, intentando derribar las paredes del castillo que había construido tan laboriosamente para mí mismo, ladrillo a ladrillo, doloroso ladrillo. No solo pedían apartamentos, intentaban reclamar la propiedad de mi vida. Una semana después, llegó la citación oficial. Fue entregada por un alguacil, un sobregrueso e intimidante que parecía irradiar malicia. Sara estaba conmigo cuando lo abrí, su mano posada en mi espalda, un pequeño y cálido punto de estabilidad en un mundo que se estaba inclinando sobre su eje. Leí las palabras, Robert y Ellen contra Alex. Incumplimiento del deber fiduciario familiar. Apropiación indebida de activos familiares. Demandaban la transferencia de 2 propiedades, más daños punitivos por mi engaño y la angustia emocional que había causado. Los papeles se me cayeron de las manos. Esto ya no era una disputa familiar. Esto era guerra. Y habían disparado el primer y ensordecedor tiro. La primera llamada que hice fue a David Chun. El tío de Sara lo había descrito como un tiburón que solo se come a otros tiburones. Cuando nos reunimos con él en su oficina de cristal y acero, en lo alto de la ciudad, lo entendí. Tenía una quietud, una calma desconcertante que te hacía sentir como si estuviera viendo 10 movimientos por delante en un tablero de ajedrez. Leyó la demanda que mis padres habían presentado, su rostro sin mostrar ninguna emoción. Después de lo que pareció una hora, se quitó las gafas de alambre y las dejó con precisión sobre su escritorio. Bueno, dijo, con voz seca, esta es una de las piezas de ficción legal más creativas que he leído. El incumplimiento del deber fiduciario familiar no es una causa de acción que generalmente exista fuera de fideicomisos formales. Esto es un pase a la desesperada, legalmente hablando. Una ola de alivio me inundó. ¿Entonces carece de fundamento? Ganaremos. David levantó una mano. Déjame ser muy claro, Alex. Ganar un argumento legal y sobrevivir a una guerra legal son 2 cosas diferentes.
Su caso es débil en cuanto a mérito legal, pero ese no es el punto. Esto no es una demanda, es un arma de terrorismo emocional. Van a usar el proceso para intentar destrozarte. Exigirán cada trozo de papel que hayas tocado. Intentarán pintarte como un monstruo a cualquiera que escuche. No están intentando ganar en los tribunales, están intentando hacerte rendir antes de que llegues siquiera allí. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en los míos. Así que tengo que preguntarte, ¿estás listo para eso? ¿Estás listo para que las cosas se pongan mucho, mucho más feas? Miré a Sara. Ella asintió, su expresión firme. Me volví hacia David. Estamos listos, dije, mi voz más sólida de lo que me sentía. Lo que haga falta. Bien, dijo David, un destello de sonrisa tocando sus labios. Porque no me gustan los matones. No exageraba al decir que las cosas se pondrían feas. El primer ataque vino de mi madre, y su objetivo era Sara. Llamó al móvil de Sara unos días después, mientras yo estaba en el trabajo. Sara me lo contó esa noche, su voz tensa con furia controlada. No gritó, dijo Sara, paseando por nuestra pequeña sala de estar. Fue peor. Estaba usando esa voz dulce y preocupada. Sara querida, estoy tan preocupada por ti. Alex no es quien crees que es. Tiene este lado secreto. Está obsesionado con el dinero. No es sano. Un matrimonio no puede sobrevivir con secretos así. Solo te lo digo porque me importas, como una hija, punto. Sentí que apretaba los puños. ¿Qué dijiste? Sara dejó de pasear y me miró, con un fuego feroz en los ojos. La dejé terminar. Y luego le dije, Ellen, quiero ser muy clara. La única amenaza a mi matrimonio en este momento es esta demanda viciosa y codiciosa que han presentado. Alex es el hombre más honesto y trabajador que he conocido. Los únicos secretos que guardó fueron para protegerse de ustedes. Usted no es mi madre, y no es mi amiga. Si alguna vez, me llama de nuevo para intentar ponerla en contra de mi marido, lo consideraré acoso. Luego colgué. La abracé, enterrando mi cara en su pelo. Gracias, susurré. No me des las gracias, dijo en mi hombro. Esta es mi lucha ahora también. Mientras tanto, se había abierto un segundo frente en el trabajo. Mi némesis allí era un tipo llamado Mark. Era el típico pelota corporativo que se reía demasiado fuerte de los chistes del jefe y usaba palabras como sinergia en cada frase. Vio mi ambición como una amenaza directa a la suya propia. La demanda fue un regalo del cielo para él. Podía ver la tensión en mi cara, notaba las ojeras bajo mis ojos, y se lanzó. Estábamos en una reunión de equipo para un proyecto importante, presentando nuestros hallazgos a nuestro jefe de división, el señor Thompson. Estaba explicando un modelo de datos complejo que había construido. A mitad de la presentación, Mark me interrumpió. Si puedo intervenir para añadir un poco de claridad aquí, dijo con suavidad, dirigiéndose al señor Thompson. Lo que Alex está intentando decir es que las proyecciones son un poco optimistas. He calculado algunos números más conservadores que presentan un panorama quizás más realista. Empezó a repartir una copia impresa que yo nunca había visto antes. Era una jugada descarada para socavarme, para hacerme parecer descuidado e imprudente delante de nuestro jefe. Mi corazón latía con fuerza. Por un segundo, sentí el agotamiento de la demanda abrumarme, tentándome a simplemente dejarlo pasar. Pero entonces vi la mirada engreída en la cara de Mark, y la voz de la abuela Amelia resonó en mi cabeza, nunca seas administrado. Respiré hondo. Gracias, Mark, dije con calma. Pero mi modelo ya tiene en cuenta esa volatilidad. Si mira el apéndice C en la página 42 de mi informe, verá las simulaciones de prueba de estrés, que proyectan un escenario en el peor de los casos que es en realidad un 15% más severo que sus números conservadores. Prefiero basar mi estrategia en datos exhaustivos, no en conjeturas. El señor Thompson me miró a mí, luego a un Mark nervioso, y luego pasó al apéndice de mi informe. Asintió lentamente. Buen trabajo, Alex. Continué. Había ganado la batalla, pero sabía que Mark no se rendiría. Ahora estaba luchando por mi carrera y mi herencia al mismo tiempo. La presión era asfixiante.
Luego vino el proceso de descubrimiento. El abogado de mis padres, un pitbull llamado Davis, nos presentó una solicitud de producción que tenía 1000 páginas. Quería todo, cada extracto bancario, cada recibo de pago, cada factura de tarjeta de crédito, cada correo electrónico que hubiera enviado y que mencionara la palabra dinero o familia. Era una clásica táctica de conmoción y pavor, diseñada para enterrarnos en papeleo y honorarios legales. Pasé noches y fines de semana en nuestra habitación de invitados, rodeado de cajas de documentos viejos, el olor a polvo y papel podrido llenando el aire. Cada extracto bancario era un viaje al pasado, un recordatorio de cada sacrificio, cada centavo ahorrado. Era emocionalmente agotador. Fue durante una de estas sesiones nocturnas que me llamó David Chun. Alex, tengo una pregunta, dijo, su voz seria. Estoy mirando su petición inicial. Enumeran las direcciones exactas de los apartamentos y una estimación sorprendentemente precisa de su valor de mercado. Dijiste que solo viste a tu madre mirando un recibo de impuestos. Ese recibo no tendría toda esta información. ¿Hablaste con alguien más sobre esto en detalle? Mi mente corrió. No lo había hecho. Fui tan cuidadoso. Solo hablé de los detalles con mi sangre se heló. Oh Dios, susurré. No. ¿Quién, Alex? Insistió David. Mi mejor amigo, dije, las palabras sintiéndose como veneno en mi boca. Chris. Era mi padrino. Llámalo, dijo David con suavidad. Necesitas estar seguro. La mano me temblaba mientras marcaba el número de Chris. Descolgó al segundo timbrazo, su voz alegre e inconsciente. Alex, hombre, ¿qué tal? No pude obligarme a hablar trivialidades. Chris, necesito que seas sincero conmigo. ¿Hablaste con mis padres sobre mi herencia? El silencio que siguió fue tan completo, tan pesado, que fue como una presencia física. Podía oírlo respirar al otro lado de la línea. Chris, lo urgí, mi voz fría. Tío, mira, tartamudeó finalmente, su voz adquiriendo un tono lloroso y defensivo. Tu padre me llamó, ¿entiendes? Estaba al borde de un ataque. Dijo que habías recibido esta herencia y que estabas actuando raro, excluyéndolos. Dijo que estaba preocupado de que fueras a malgastarlo todo. Solo quería saber los detalles para que pudieran, ya sabes, guiarte. ¿Guiarme? Repetí, mi voz goteando incredulidad. ¿Guiarme o controlarme? No lo sé, hombre. Solo intentaba ayudar, dijo, elevando la voz. Le conté lo que me dijiste sobre los apartamentos, dónde estaban. Pensé que si todos tenían toda la información clara, podríais resolverlo como una familia normal. Honestamente, Alex, siempre pensé que era un poco injusto que tú lo tuvieras todo y Brian nada. Intentaba ayudarte a encontrar un poco de justicia. La traición fue absoluta. No fue un lapsus. Había elegido conscientemente traicionar mi confianza, basándose en su propio sentido distorsionado de la justicia, la misma lógica retorcida que mis padres usaban. Les había entregado el arma cargada y el mapa de mi puerta principal. No eres mi amigo, Chris, dije, las palabras sintiéndose vacías y muertas. Eres su cómplice. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me deslicé por la pared en el pasillo y me senté en el suelo, con la cabeza entre las manos. Mis padres, mi hermano, mi mejor amigo. El círculo de traición estaba completo. Sentí que me ahogaba. Sara me encontró allí unos minutos después. No dijo nada. Simplemente se sentó en el suelo a mi lado, me rodeó con los brazos, y me dejó derrumbarme. En ese momento, ella era lo único en el mundo que se sentía real. Las semanas antes de la fecha del juicio fueron un tipo especial de infierno. Ya no era el infierno ruidoso y explosivo de discusiones y acusaciones. Era un infierno silencioso y agotador de anticipación. Cada timbrazo del teléfono me hacía saltar el corazón. Cada sobre con aspecto oficial en el correo me producía una sacudida de ansiedad. El mundo parecía estar conteniendo la respiración, y yo sentía que me asfixiaba. Nuestra vida se paralizó. Dejamos de ver amigos porque no podía soportar la idea de su compasión o sus preguntas. Nuestros fines de semana,
Antes llenos de caminatas y películas, ahora estaban consumidos por la revisión de documentos y las sesiones de estrategia con David. La mesa de nuestro comedor desapareció bajo pilas de carpetas, transformándose en el centro de mando de Alex contra el mundo. Una noche, enterrado en una caja de viejos recuerdos universitarios, encontré una tarjeta de cumpleaños de la abuela Amelia. Era de mi 21º cumpleaños, el año en que me había mudado oficialmente y vivía en un apartamento diminuto e infestado de cucarachas. Su letra era una caligrafía fuerte y elegante. Decía: «Feliz cumpleaños, mi querido Alex. Algunas personas nacen en castillos. Tú eres un hombre que está construyendo el suyo propio. Nunca dudes de la fuerza de tu fundamento, y nunca pidas perdón por la altura de tus muros. Son un testimonio de tu fuerza». Se la leí en voz alta a Sara, mi voz cargada de emoción. Se sintió como un mensaje del pasado, un mensaje de refuerzo de mi única aliada. Me quitó la tarjeta de las manos, sus propios ojos brillando. «Ella lo sabía», susurró Sara. «Ella sabía quién eras todo este tiempo». Pegamos la tarjeta en la pared, encima de la montaña de documentos legales, una pequeña bandera de desafío en el corazón de nuestra sala de guerra. La presión estaba pasando factura físicamente. Estaba perdiendo peso. No podía dormir más de unas pocas horas seguidas, y cuando lo hacía, mis sueños estaban llenos de salas de justicia y jueces sin rostro. El estrés empezó a afectar al único lugar que creía seguro, mi relación con Sara. Empezamos a tener pequeñas y estúpidas discusiones, peleando por a quién le tocaba lavar los platos o por qué el coche tenía poca gasolina. Era la fricción de dos personas al límite absoluto. El punto de ruptura llegó una semana antes del juicio. Un alguacil entregó un sobre grueso del abogado de mis padres. No era otra demanda de documentos, era una oferta de acuerdo. Los términos estaban expuestos en lenguaje frío y legal. Yo cedería uno de los 3 apartamentos, el más pequeño, a Brian, libre de cargas. También depositaría $50.000 en un fondo fiduciario para él, que sería administrado por mis padres. A cambio, retirarían la demanda con perjuicio. Lo leí 3 veces. La oferta era un insulto. Era una concesión nacida de su debilidad, no un intento genuino de paz. Pero mientras contemplaba las palabras, un pensamiento traicionero se deslizó en mi mente. Todo acabaría. Sin juicio, sin humillación pública, sin más honorarios legales, sin más noches sin dormir. Podríamos recuperar nuestras vidas. El costo era un apartamento y $50.000. Hice los cálculos en mi cabeza. Podía permitírmelo. Se sentía como el pago de un rescate, pero tal vez la libertad valía el precio. Esa noche, deslicé el documento sobre la mesa hacia Sara. No podía mirarla a los ojos. Tal vez deberíamos pensarlo, murmuré, mi voz sonando débil incluso a mis propios oídos. Es una salida. Estoy tan cansado de luchar, Sara. No sé cuánto más puedo soportar. Leyó la oferta, su expresión ilegible. Cuando levantó la vista, su rostro era una mezcla de amor y profunda decepción. ¿Una salida?, preguntó suavemente. ¿O una jaula dorada? Alex, mira esto. Quieren que le des un apartamento a Brian, y quieren administrar un fondo fiduciario para él. Esto no es un repliegue, es que están intentando ganar de otra manera. Siguen intentando controlar el dinero. Siguen intentando tratarte como su banco personal. Lo sé, pero, me interrumpió, su voz firme. No. No hay peros. Escúchame. El hombre de quien me enamoré nunca firmaría esto. El hombre que trabajó en 2 sitios y comió fideos ramen para comprar su propia casa nunca firmaría esto. El hombre que se enfrentó a su padre después de ser humillado en su propia boda nunca firmaría esto. Se inclinó sobre la mesa y me agarró las manos, su agarre era firme, reconfortante. Esto no se trata de lo cansado que estés. Se trata de quién quieres ser por el resto de tu vida. ¿Quieres ser el hombre que pagó a sus acosadores para que se fueran, sabiendo que volverán a por más después? ¿O quieres ser el hombre que se puso en pie y luchó por el legado de su abuela, por su propio honor? Sus palabras fueron como un cubo de agua helada. Ella sostenía un espejo, y no me gustaba el hombre débil y derrotado que veía reflejado en él. Tenía razón. Esto era una prueba.
La rendición no era una opción, era solo una muerte más lenta y dolorosa. Un fuego que pensé que se había extinguido volvió a la vida en mi pecho. La miré, a mi increíble y fuerte esposa, y sentí una oleada de vergüenza y gratitud. Tienes razón, dije, mi voz clara y fuerte de nuevo. Tienes toda la razón. Tomé la oferta de acuerdo. Caminé hacia nuestra trituradora de cocina, un modelo barato que compramos para el correo basura. Introduje el grueso documento legal en ella, y ambos nos quedamos allí escuchando el satisfactorio y agudo zumbido mientras convertía nuestra rendición en 1000 tiras diminutas y sin sentido. El sonido fue una declaración de guerra. La batalla final se acercaba. La sala del tribunal se sentía pequeña y asfixiante, con un leve olor a café rancio y desesperación. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas, arrojando una palidez amarillenta enfermiza sobre todo. No era la cámara grandiosa y dramática que había visto en la televisión, era una sala anodina y funcional donde las vidas se desmantelaban silenciosamente cada día. Me senté junto a David Chun, con las manos tan apretadas en mi regazo que los nudillos estaban blancos. Al otro lado del pasillo, mis padres se sentaron con su abogado. Mi padre, Robert, vestía un traje ligeramente ajustado, intentando proyectar un aura de dignidad herida. Mi madre, Ellen, ya se estaba dando pequeños toques con un pañuelo inmaculado en el rabillo del ojo, una maestra de la dramatización preventiva. Detrás de ellos, mi hermano, Brian, miraba sus propios zapatos como si contuvieran los secretos del universo. Su abogado, Davis, comenzó. Era un artista. Contó una historia de una familia simple y amorosa unida por la sagrada e inescrita constitución del fondo familiar. Pintó un cuadro de mis padres como pastores benevolentes guiando a su rebaño, y a mí como la única oveja perdida que había tropezado con un tesoro y ahora se negaba a compartirlo con el rebaño. Llamó a mi padre al estrado. La voz de Robert era densa con emoción fabricada mientras hablaba de las promesas y entendimientos que todos teníamos. Nunca necesitamos nada por escrito, dijo, mirando sinceramente a la jueza. Éramos una familia. Confiábamos los unos en los otros. Siempre les enseñamos a los chicos que lo que pertenece a uno pertenece a todos. Habló de mi éxito como si fuera un proyecto comunitario que yo había privatizado egoístamente. Luego mi madre subió al estrado. Este era el evento principal. Lloró. Habló de noches sin dormir, del corazón roto de una madre. No estamos aquí por el dinero, su señoría, lloró, su voz quebrándose a la perfección. Estamos aquí porque nuestra familia está rota. Alex, él siempre fue tan brillante, tan decidido. Estamos tan orgullosos. Pero ha olvidado de dónde viene. Su hermano Brian es un buen chico, pero necesita un poco más de ayuda, un poco más de estabilidad. ¿Está tan mal que queramos asegurarnos de que ambos de nuestros hijos estén seguros y protegidos? Era una sinfonía de manipulación, y pude ver que estaba teniendo efecto. La jueza, una mujer llamada Eisenhower, con reputación de ser dura pero justa, escuchaba con una expresión cuidadosamente neutral. Luego fue nuestro turno. El comportamiento de David Chun era exactamente lo contrario al de Davis. Estaba calmado, metódico, casi quirúrgico. No empezó conmigo, empezó con las grietas en su historia. Su primera testigo fue la señora Henderson, la anciana vecina de mi abuela. Era una mujer dulce y ligeramente nerviosa, pero su memoria era aguda. Habló con elogios de mi abuela Amelia y de mi relación con ella. Amelia siempre decía que Alex tenía un alma vieja, dijo la señora Henderson, sonriendo amablemente. Decía que tenía espíritu de constructor. Estaba tan orgullosa de que no estuviera esperando una limosna de nadie. David luego hizo una pregunta aparentemente inofensiva. Señora Henderson, en las semanas posteriores al fallecimiento de su amiga Amelia, ¿tuvo alguna interacción con su hija, Ellen? La señora Henderson jugueteó con su bolso. Bueno, no me gusta contar chismes, pero una tarde estaba en mi jardín, que está justo al lado del jardín de la madre de Ellen. Ellen estaba en su patio, hablando por teléfono con su hermana, Carol. Hablaba bastante alto. Estaba molesta por el testamento. La oí decir, se quedó con las 3 propiedades. Y luego oí la voz de su hermana, muy claramente, decir, bueno, tienes derecho a eso, Ellen. Es un activo familiar. Si luchas por ello, ganarás, estoy segura,
Punto. Una onda de murmullos recorrió a los pocos observadores en la sala. Mi madre lanzó una mirada venenosa a la señora Henderson. David acababa de plantar una semilla crucial. Esta demanda no nació de principios, nació de la codicia, regada por malos consejos. Pero eso fue solo el acto de calentamiento. Su señoría, dijo David, girándose para mirar a la jueza Eisenhower. Los demandantes han presentado una narrativa, una historia de una familia simple, un acuerdo verbal y un hijo que ha traicionado esa confianza. Es una historia convincente. Su único defecto es que es una completa ficción. Volvió a nuestra mesa y levantó un pesado archivador azul. Tenía al menos 3 pulgadas de grosor. Lo colocó en el borde del estrado de los testigos, no con un toque dramático, sino con el sordo golpe de un hecho irrefutable. Nos gustaría presentar como prueba la exposición de la defensa, anunció. Esta es una auditoría financiera personal certificada por el tribunal de mi cliente, Alex, preparada por la firma de contabilidad forense Sterling y Fitch. Documenta con detalles exhaustivos la vida financiera completa de mi cliente desde el día en que cumplió 18 años. Davis se puso de pie de un salto. Objeción. Las finanzas personales de mi cliente no están en juicio aquí. El problema es el acuerdo familiar, su señoría. David replicó con fluidez. Las finanzas de mi cliente son lo único que está en juicio aquí. Los demandantes afirman que él era un socio financiero en su fondo familiar. Este documento demostrará que eso es imposible. Objeción desestimada, dijo la jueza, con los ojos fijos en el archivador. Quiero ver esto. Proceda, señor Chun. David abrió el archivador. No necesitaba llamarme, los números eran mi testigo. Si tuviera a bien pasar a la página 5, su señoría, comenzó David, encontrará un resumen del patrimonio neto de mi cliente, verificado independientemente, excluyendo cualquier herencia, a la fecha de presentación de esta demanda. Esa cifra asciende a poco más de 1.2 millones de dólares. Oí un jadeo agudo y ahogado de mi madre. Me atreví a mirar hacia su mesa. El rostro de mi padre se había quedado flácido, la boca ligeramente abierta. Me miraban como si nunca antes me hubieran visto. David fue implacable. Si ahora pasa a la página 12, verá un historial detallado de ingresos. El tribunal observará que mi cliente, como analista senior, ha recibido bonificaciones por rendimiento durante los últimos 3 años que en cada año superaron el total de ingresos anuales de ambos demandantes combinados. Hemos adjuntado sus formularios W2 y una carta notariada del Departamento de Recursos Humanos de su empleador confirmando su remuneración. Dejó que eso calara. El aire en la sala se enrarecía. Pero la sección más crucial, su señoría, dijo David, bajando ligeramente la voz, comienza en la página 25. Es un análisis forense completo del flujo de efectivo entre mi cliente y sus padres. Este análisis, certificado por los auditores, confirma que desde el día en que Alex cumplió 18 años, no ha habido ni una sola transferencia monetaria de sus padres a él. Ni un centavo para la matrícula. Ni $1 para el alquiler. Nada. De hecho, como muestra el gráfico en la página 27, el flujo de fondos fue exclusivamente en la dirección opuesta, de mi cliente al fondo familiar de sus padres, hasta que se graduó de la universidad y cesó los pagos. Cerró el archivador. El suave clic resonó en la sala silenciosa. La historia que los demandantes han contado a este tribunal es que su hijo, un hombre de medios modestos, tuvo un golpe de suerte y ahora se niega a compartir. La realidad, demostrada por esta auditoría, es que su hijo es un hombre hecho a sí mismo, altamente exitoso, que construyó su propia fortuna a través de años de disciplina y trabajo duro. La herencia de su abuela no fue un billete de lotería, fue un reconocimiento cariñoso del éxito que ya había logrado por sí solo. Su afirmación de que se apropió indebidamente de los recursos familiares es una fantasía. La verdad, su señoría, dijo David, girándose para mirar directamente a mis aturdidos padres, es que mi cliente fue el recurso familiar, y simplemente y con razón se ha negado a ser apropiado indebidamente por más tiempo. David regresó a nuestra mesa y se sentó. El silencio que siguió fue profundo. Era el sonido de una mentira muriendo, una mentira grande, fea y fundamental que había sostenido su mundo durante décadas. Mis padres no me miraban, estaban mirando al vacío, los humeantes restos de su propia narrativa. La jueza Eisenhower miró el informe que tenía delante.
Lentamente se quitó las gafas. Luego levantó la vista por encima del estrado, y su mirada, fría y dura como un diamante, cayó sobre mis padres. Y supe con absoluta certeza que había terminado. La jueza Eisenhower colocó sus gafas muy deliberadamente sobre la madera pulida del estrado. Respiró hondo y despacio, y toda la sala pareció contener la respiración con ella. Cuando finalmente habló, su voz era baja, pero cortó el silencio como una navaja. He presidido un tribunal de familia durante 15 años, dijo, con los ojos fijos en mis padres. He visto tragedias. He visto complejidad. Y he visto profundas fallas humanas. Pero rara vez, hizo una pausa, dejando que la palabra cayera con un peso devastador, he visto un acto de codicia tan transparente y desvergonzado disfrazado de preocupación paterna. Mi madre, que había sido una fuente de lágrimas momentos antes, ahora estaba completamente seca, su rostro una máscara de incredulidad conmocionada. Mi padre parecía estar intentando encogerse en su chaqueta de traje ligeramente ajustada. Los demandantes han construido su caso sobre el fundamento de un mito, continuó la jueza, su voz elevándose casi imperceptiblemente con cada palabra. El mito de un fondo familiar, un acuerdo verbal del que no han proporcionado ni una pizca de evidencia. Lo que se ha demostrado aquí hoy, a través de documentación incontrovertible, no es una sociedad, sino un patrón de control, un sistema diseñado para explotar el trabajo de un hijo en beneficio del otro. Se inclinó hacia adelante, su mirada marchita. No vinieron a este tribunal buscando justicia. Vinieron aquí para litigar su decepción. Vinieron aquí para usar el poder del Estado para hacer cumplir su propia dinámica familiar fallida. Han calumniado el carácter de su hijo, han cuestionado su integridad, y han desperdiciado los recursos preciosos y limitados de este tribunal con una demanda que no solo es frívola, sino maliciosa. Cada palabra era un clavo que se martillaba en el ataúd de su caso. Sentí la mano de Sara encontrar la mía bajo la mesa, sus dedos entrelazándose con los míos. Estaba sucediendo. La reivindicación que apenas me había permitido soñar se estaba desplegando justo delante de mí. Por lo tanto, declaró la jueza Eisenhower, su voz resonando con finalidad, el tribunal desestima este caso con perjuicio. Los demandantes tienen prohibido volver a presentar este o cualquier asunto relacionado ante este tribunal. No había terminado. Además, dada la naturaleza atroz de esta presentación, ordeno a los demandantes, Robert y Ellen, que asuman el costo total de los honorarios legales del demandado y todos los costos judiciales asociados. Recibirán una factura del señor Chun. Les aconsejo que la paguen puntualmente. Levantó su mazo. Esta corte ha levantado la sesión. El fuerte chasquido de la madera resonó en la sala. Era el sonido de mi libertad. Su abogado, Davis, parecía como si le hubieran electrocutado. Metió sus papeles en su maletín con movimientos frenéticos y bruscos, murmuró algo a mis aturdidos padres, y prácticamente huyó de la sala como si estuviera en llamas. David Chun, en cambio, simplemente se reclinó en su silla, con una pequeña sonrisa de satisfacción en su rostro. Se volvió hacia mí y me dio un solo y firme asentimiento. Bien hecho, Alex. Recogimos nuestras cosas y salimos al largo y estéril pasillo. Y allí estaban, mis padres y Brian. No se movían. Simplemente estaban allí, un pequeño y derrotado grupo de personas, con un aspecto completamente perdido. La arrogancia se había ido. La indignación justa había desaparecido. Todo lo que quedaba era la cruda y fea verdad. Mi madre fue la primera en moverse. Dio un paso vacilante hacia mí, con las manos entrelazadas delante de ella. Alex, comenzó, su voz un susurro chirriante, no lo hicimos, no teníamos ni idea. Nunca nos dijiste lo bien que te iba. Solo intentábamos cuidar de Brian. La excusa, el mismo estribillo cansado, era tan patética, tan hueca, que ya ni siquiera me enfadaba. Simplemente me entristecía. ¿Cuidar de él?, pregunté, mi voz uniforme y desprovista de la rabia que me había impulsado durante meses. No, no lo estaban cuidando. Estaban buscando una solución fácil. Querían quitarme para dárselo a él porque era más fácil que enseñarle a construir algo por sí mismo. Usaron mi sentido del deber como arma contra mí durante 30 años. Hoy, dejó de funcionar. Mi padre encontró su voz, un tono fanfarrón y defensivo. Eso no es verdad. Te dimos todo.
Los amábamos a los dos por igual. No, no lo hicieron, dije, la verdad sintiéndose simple y limpia. Amaban la idea de nosotros. Amaban los roles que nos asignaron. Yo era el proveedor. Él era el proyecto. Y hoy, el proveedor renunció. Miré a mi hermano por primera vez. Levantó la cabeza y me encontró la mirada. No vi malicia en sus ojos, solo una profunda y confusa confusión, como un niño que acaba de despertar en un país extranjero. Era una víctima en una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando. Me volví hacia mis padres. Sabía que era el fin, la conversación final, el cierre de una puerta que había estado entreabierta demasiado tiempo. Esto ha terminado ahora, dije. Todo. La demanda, el fondo, las interminables expectativas, la culpa. He terminado. Un verdadero sollozo escapó de los labios de mi madre. Alex, no puedes decirlo en serio. Somos tu familia. Son mis padres, la corregí con suavidad. ¿Pero familia? Se supone que la familia es un puerto seguro. Ustedes fueron la tormenta. Una relación debe construirse sobre una base de respeto. Intentaron desposeerme legalmente. Mintieron sobre mi bajo juramento. Intentaron envenenar a mi esposa contra mí. La base se ha ido. No queda nada sobre lo que construir. Extendí la mano hacia Sara, y ella se puso a mi lado, un silencioso e inquebrantable pilar de apoyo. No voy a decir que nunca más les hablaré, dije, porque quería que esta fuera mi elección, no una promesa hecha con rabia. Pero sí diré esto, si algún día pueden mirarme a los ojos y disculparse por lo que hicieron, no por lo que creen que hice yo, sino por lo que hicieron ustedes, sin excusas ni justificaciones, entonces tal vez podamos tener una conversación. Pero hasta entonces, necesito vivir mi vida con mi verdadera familia. Apreté la mano de Sara, una clara señal de que mi familia ahora estaba justo a mi lado. Mantuve su mirada por un momento más. Luego me di la vuelta. Sara y yo caminamos por el largo pasillo, nuestros pasos resonando en el silencio. No miré atrás. Podía sentir el peso de sus miradas sobre mí, pero por primera vez en mi vida, se sentía impotente. Las cuerdas invisibles que habían usado para controlarme durante 3 décadas habían sido cortadas, no por el mazo de un juez, sino por el borde limpio y afilado de la verdad. Nos alejábamos de las ruinas y hacia una vida que finalmente era, completamente, nuestra. Los 18 meses posteriores al juicio fueron como el mundo volviendo lentamente del blanco y negro al color. El primer cambio fue el silencio. El constante y bajo zumbido de ansiedad que había sido la música de fondo de mi vida desde que tengo memoria simplemente se desvaneció. Sin llamadas manipuladoras de mi madre. Sin correos electrónicos pasivo-agresivos de mi padre. Sin exigencias, sin expectativas. Solo una paz vasta y tranquila. Al principio era desconcertante. Seguía esperando que cayera el otro zapato, pero nunca sucedió. En esa nueva quietud, nuestra vida empezó a florecer. En el trabajo, liberado del estrés de la demanda y de la constante necesidad de cuidarme las espaldas, vertí toda mi energía en mis proyectos. El señor Thompson, mi jefe, fue un hombre de palabra. Reconoció mi resiliencia y mi dedicación. Un año después del juicio, me llamó a su oficina. Alex, dijo, estamos creando una nueva posición de vicepresidente senior para liderar la división de mercados emergentes. Quiero que la dirijas. Me quedé atónito. El ascenso era más que un título o un aumento salarial, era una validación de mi carácter, una recompensa por haber capeado la tormenta. Sara y yo vendimos mi pequeña casa de inicio y compramos una casa en un tranquilo y arbolado suburbio a 1 hora de la ciudad. Era una clásica colonial con un gran jardín trasero y un enorme roble viejo perfecto para colgar un columpio. Era nuestro castillo, construido sobre una base de respeto mutuo y asociación. Pasábamos los fines de semana pintando paredes, plantando un jardín, y lentamente, pieza a pieza, construyendo un santuario. Lo llenamos de risas, de conversaciones fáciles, del tipo de felicidad sin complicaciones que solo había leído en los libros. El cambio más profundo, el que realmente sanó las heridas más profundas, llegó 9 meses después del juicio, un martes lluvioso de abril. Nació nuestro hijo, Arthur. En el momento en que lo sostuve, este diminuto y perfecto ser humano,
algo dentro de mí cambió fundamentalmente. Todos los años de ira, todo el resentimiento que había albergado hacia mis padres, no desapareció, pero perdió su poder. Se volvió pequeño e insignificante frente a este amor enorme y que todo lo consume. Mirando su pequeña y confiada cara, hice una promesa silenciosa: este pequeño nunca tendría que ganarse el amor de sus padres. Nunca sería un proveedor ni un proyecto. Sería querido exactamente por quien era. Sara y yo abrimos un plan de ahorro universitario 529 para él la semana que nació. Lo llamamos el Fondo Arthur. Era nuestra forma de reescribir la historia, de crear un fondo familiar basado en el amor incondicional y la oportunidad, no en el control y la obligación. La vida se instaló en un hermoso ritmo. Y entonces, una tarde de martes cualquiera, sonó mi teléfono. El número era desconocido. Casi lo dejé ir al buzón de voz, pero un instinto me hizo responder. Hola, dije. Una voz vacilante al otro lado dijo: Alex. Me tomó un momento reconocerla. Era delgada, chirriante y despojada de su habitual seguridad. Era mi hermano, Brian. Salí a nuestra terraza trasera, mirando a Sara empujar a Arthur en el columpio que habíamos colgado del viejo roble. Brian, dije, mi voz cuidadosamente neutral. Hace tiempo que no hablamos. ¿Qué tal? Sí, lo sé, tartamudeó. Siento llamar así, pero no sabía con quién más hablar. Sonaba fatal. ¿Qué pasa?, pregunté. Respiró temblorosamente. Son mamá y papá. Las cosas han estado muy mal desde el juicio. Los honorarios legales fueron más de lo que pudieron soportar. Tuvieron que vender la casa. La casa donde crecimos. Sentí un destello de algo, pero no era tristeza ni culpa. Era una sensación distante de un resultado inevitable, como ver un edificio defectuoso finalmente colapsar bajo su propio peso. Ahora viven en un pequeño condominio de 2 habitaciones cerca del aeropuerto, continuó. Y siempre están enfadados. Con el mundo, entre ellos, conmigo. Lamento oír eso, dije, y era cierto, pero de una manera distante. No llamo por eso, dijo rápidamente. La cosa es que finalmente conseguí un trabajo. Uno de verdad. Es solo un puesto de empleado de nivel inicial en una firma de contabilidad, pero es un comienzo. Cobré mi primer sueldo decente el viernes pasado. Oye, eso es genial, Brian. Felicidades, dije, sinceramente contento por él. Sí, gracias. Hizo una pausa, y lo oí tragar saliva. ¿Lo querían? ¿Querían qué? Mi cheque, dijo, su voz quebrándose con una nueva sensación de incredulidad. Todo. Me sentaron en su nueva mesita de comedor. Tenían el viejo libro de contabilidad, el del fondo familiar. Y me dijeron que, ahora que estaba ganando dinero, era mi deber entregarles todo mi salario, para ayudar a reconstruir lo que se perdió, para pagarles por el costo de criarme. Cerré los ojos. Por supuesto que lo hicieron. No habían aprendido nada. Simplemente habían perdido un proveedor e inmediatamente intentaban poner en servicio al de respaldo. ¿Qué hiciste, Brian?, pregunté en voz baja. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude oír su respiración agitada. Dije, no, susurró finalmente. Fueron las 2 palabras más poderosas que probablemente había pronunciado en su vida. Les dije que era mi dinero, que lo había ganado, que lo necesitaba para el alquiler y la comida. Papá empezó a gritar, dijo, justo como solía gritarte a ti. Mamá empezó a llorar, diciendo que era egoísta, que los estaba abandonando igual que tú. Respiró temblorosamente de nuevo. Los miré sentados allí con ese estúpido libro de contabilidad, y por primera vez, los vi. Realmente vi lo que tuviste todos esos años. Nunca se trató de familia. Solo se trató de control. Así que me levanté. Empaqué una bolsa de viaje con mis cosas y me fui. Estoy durmiendo en el sofá de un amigo. Se quedó callado por un momento, y luego las palabras que nunca, jamás esperé oír salieron a borbotones. Alex, ahora lo entiendo. Lo siento muchísimo. Fui un cobarde. Fui su títere. Me quedé quieto y dejé que te trataran así.
Y fui demasiado estúpido y demasiado débil para verlo. Lo siento. La disculpa no era para mí, en realidad. Era para él. Era el sonido de sus propias cadenas rompiéndose. El resentimiento que le había guardado durante tanto tiempo simplemente se disolvió. Pensé en lo que habría hecho la abuela Amelia. No sermonear. No avergonzar. Construir. Gracias por decirme eso, Brian, dije, mi voz suave. Eso requirió agallas. Hice una pausa. Escúchame. Voy a enviarte un número de teléfono. Se llama Susan, y es asesora financiera. Es dura, pero es brillante. Te ayudará a elaborar un presupuesto, abrir una cuenta de jubilación, diseñar un plan. Un plan para tu vida, ¿entendido? Entendido, susurró. Empieza por ahí, dije. Empieza por construir tu propio fundamento, ladrillo a ladrillo. Eso es lo que la abuela Amelia habría querido para ti. Y cuando sientas que estás parado sobre algo sólido, algo que tú mismo construiste, llámame de nuevo. Tomaremos un café. Colgué el teléfono y miré a mi esposa e hijo, riendo bajo el gran roble. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el césped. Un capítulo había terminado, y uno nuevo, lleno de posibilidades, acababa de comenzar. Más tarde esa noche, mucho después de que Sara y Arthur se durmieran, me encontré en mi despacho en casa. En la pared, encima de mi escritorio, todavía tengo pegada la tarjeta de cumpleaños de la abuela Amelia. Nunca pidas perdón por la altura de tus muros, había escrito. Durante años, pensé que era una metáfora de ser precavido, de ser duro. Pero mientras estaba allí en la quietud de mi propio hogar tranquilo, finalmente entendí lo que ella realmente quería decir. Mis muros no estaban hechos de ira o resentimiento. Mis muros eran mis límites. Eran mi ética de trabajo. Eran mi integridad. Eran la relación amorosa y respetuosa que había construido con mi esposa. Eran la promesa que le había hecho a mi hijo. Eran la vida sana y autosuficiente que había construido laboriosamente, una vida en la que yo era el arquitecto, no un inquilino sujeto a los caprichos de un cruel propietario. Durante tanto tiempo, había estado obsesionado con la idea de la herencia. Creí que eran los 3 apartamentos, la propiedad física, el número en una cuenta bancaria. Creí que toda la batalla se trataba de que mis padres intentaban robármelo. Pero parado allí, me di cuenta de que nunca podrían haber robado la herencia real porque nunca siquiera supieron lo que era. Los apartamentos eran solo capital inicial, como los billetes de $20 que solía deslizarme en la mano. La herencia real de la abuela Amelia fue la lección que me enseñó, el conocimiento inquebrantable de que la verdadera riqueza no se da ni se hereda, se construye. Se construye a través de la disciplina, a través del sacrificio, a través del coraje de defenderse a uno mismo, incluso cuando se está solo. Mis padres, en su ciega y desesperada codicia, me habían dado inadvertidamente el regalo final e invaluable. Habían creado una crisis tan profunda que me obligó a construir mis muros más altos y más fuertes de lo que jamás pensé posible. Me habían obligado a luchar, y al luchar, había descubierto mi propio poder. Tuve que perder la familia en la que nací para reclamar completamente la familia que había elegido. Miré alrededor de la habitación. El robusto escritorio que había comprado con mi propio sueldo. Las fotos familiares en la estantería. El débil sonido de mi hijo respirando plácidamente a través del monitor de bebé. Este era mi castillo. Esta era mi fortuna. Era una riqueza medida no en dólares, sino en paz mental. Era la libertad de vivir sin miedo, de amar sin condición, y de criar a mi hijo en un hogar donde se le enseñaría a construir sus propios muros fuertes, no por miedo, sino por respeto a sí mismo. La mayor ironía es que, al final, sí compartí mi herencia. La compartí con mi hermano Brian cuando le di el consejo y las herramientas para empezar a construir una vida propia. Esa fue la única forma en que realmente se podía compartir, transmitiendo el conocimiento de cómo construir, no solo entregando los ladrillos. Esa es la verdadera herencia. No es algo que recibes, es algo en lo que te conviertes. Muchas gracias por escuchar mi historia. Sé que fue larga, pero se siente bien finalmente decirlo todo. Compartirlo hace que la carga se sienta un poco más ligera. Espero que haya resonado contigo de alguna manera.
Es algo solitario sentirse como si tuvieras que luchar contra las mismas personas que se suponía que te protegerían. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil entre tu familia y tu propio bienestar? Sería un honor si compartieras tu experiencia en los comentarios de abajo. Leer vuestras historias, saber que no estoy solo, significa el mundo. Y si esta historia te ha conmovido, por favor, considera darle a me gusta y suscribirte al canal. Ayuda más de lo que sabes. Gracias.